Dios les bendiga, qué privilegio poder compartir una vez más la palabra del Señor. ¿Qué nos sucede cuando las circunstancias están totalmente fuera de control? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasa cuando parece que nada podemos cambiar? ¿Qué sucede ante situaciones en las que hay una disyuntiva que se plantea y esta es la vida o la muerte? Hay muchos que no ven más allá de sus circunstancias y que a pesar de querer transformarse, tienen sus ojos bien abiertos en mirar todo lo adverso que está a su alrededor, en lugar de cerrar sus ojos y mirar a Jesús. Dios cumple su promesa. En la primera carta, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 15, la palabra de Dios dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Hasta ese momento nada había cambiado. La sequía continuaba, el hambre también, pero ella creyó la promesa de Dios, renovó su mente y actuó en obediencia. No se conformó con la sequía del mundo, no se amoldó a lo que había en la tinaja, sino que cambió la figura de su mente, creyendo aquello que el enviado de Dios, por revelación de aquel, le estaba diciendo. Y actuó en consecuencia, no dudó en su corazón, no pidió una prueba, no se puso a gritar, no hizo lo que ella le parecía, no negoció con Dios. Por ejemplo, pudo haber dicho: le doy la tinaja y me quedo con la vasija. Ella hizo exactamente lo que Elías le había dicho. Y comieron muchos días, dice la palabra. Primero de Reyes 17:16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este versículo muestra de nuevo sucesos muy llamativos. Dice que la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no escasearon ni menguaron. No declara que tenían la provisión completa hasta que lloviera a la vista de sus ojos. Cada vez que necesitaban comer, iban donde estaban los recipientes y ahí había. Retiraban y no quedaba más, volvían y había. Y satisfacían diariamente sus necesidades, pero sin dejar de reconocer que era Dios quien les brindaba alimento día a día. ¿Qué hacer frente a circunstancias adversas? Ante circunstancias adversas, esas que parecen estar fuera de todo control, existen instancias que pueden ser de utilidad práctica para la vida de cualquier creyente. Uno es considerar a Dios en primer término. Sobre las instrucciones de Elías, la viuda puso a Dios en primer término. Y esto hizo la diferencia. En Primero de Reyes 17:13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Si pretendemos que Dios sea nuestra ayuda en cualquier situación de la vida, debemos tenerlo siempre en el primer peldaño de nuestra consideración. Ella podría haber dicho: yo acepto, pero ¿y mi hijo? Eso hubiera sido muy normal, siendo como era una madre. Sin embargo, ella hizo la voluntad de Dios sin dudar un instante. Los mandatos de Dios frecuentemente son contrarios al razonamiento humano, pero si ponemos a Dios primero, Él no fallará. En segundo lugar, hay que confiar en las promesas de Dios. La pobre mujer viuda tuvo confianza en las promesas de Dios. En Números 23:19 la palabra de Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no ha dejado de cumplir ni una sola de sus buenas promesas.
La promesa de Dios para ella era que verían satisfechas sus necesidades de alimento y las de su hijo, y también las del profeta. Y así fue. En Primero de Reyes 17:14 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer tuvo que dar un paso adelante, tener confianza, para que la promesa se hiciera realidad en su vida. ¿Cuántas veces Dios nos dice: te doy abundancia? Y nosotros no damos un paso hacia adelante. Si no damos ese paso, no sabremos qué había ahí. Tenemos que empezar a ejercitar el dar el paso adelante, el confiar en la palabra de Dios. El tercer punto, o en tercer lugar, sería obedecer a Dios. Este es el tercer paso, y era simplemente el paso de la obediencia. La mujer necesitó poner su creencia en acción bajo la promesa de Dios. Y en el momento, y no antes, en que ella puso a Dios primero, Dios se puso a trabajar en su beneficio. Primero de Reyes 17:15 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La palabra de Dios relata que fueron muchos días. Algunos estudiosos de la Biblia consignan que muchos días fue un año entero, o quizás 2. Cuán generoso es nuestro Dios. Ella dio la comida de un día y Dios le dio de comer un año o más. El cuarto punto es ser constante en creerle a Dios. Todos los días, al despertarse, ellos le daban las gracias a Dios por satisfacer sus necesidades. E iban donde la tinaja y la vasija, que el día anterior habían quedado vacías, y las volvían a ver llenas. En Primero de Reyes 17:16 dice la palabra: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías. Ellos creyeron en la palabra de Dios y dispusieron su vida conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ellos no dudaron ni un instante en sus corazones. Se mantuvieron firmes a la expectativa de la abundancia de Dios. Y Dios todos los días ponía alimento en su mesa. En el Salmo 21:1, la palabra dice, este es un hermoso versículo, ¿verdad?, que deberíamos tener en cuenta para renovar nuestras mentes. El 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando voy a salir a la vida pensando en esto, que el Señor es nuestra luz. Debo abrir la puerta de mi casa y salir y vivir, pero sin conformarme esta vez al mundo, sino pensando simplemente: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? Comencemos a advertir que Dios pretende la vida de éxito para nosotros. Simplemente necesitamos encarrilar nuestros pensamientos. Isaías 12:2 dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación, o ha sido salvación para mí. Ese es nuestro Dios, quien desea cuidarnos, protegernos, darnos todas las cosas siempre abundantemente. ¿Cuándo dejaremos de temer? No hay de quién temer.
y cuando vemos que el aceite y la harina se han acabado, no debemos pensar, ¿qué comeré mañana? Hoy no puedo pensar en Dios, no puedo orar, porque no tengo que comer. Es el mayor error que podemos cometer. El reino de la abundancia está en la presencia de Dios. Mateo 6:25 en adelante dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si la viuda no hubiera buscado el reino de Dios, todo le habría sido sustraído, no por Dios, sino por el mundo y sus circunstancias. En cambio le fue añadido, de eso se trata. Hay momentos claves donde lo importante no está en qué nos está sucediendo, sino en dónde estamos poniendo nuestra mirada, dónde estamos poniendo nuestros ojos. La viuda podría haber comido ella sola y su hijo. Sin embargo, creyó, aceptó, obedeció, aplicó, tuvo bendición. No se afane por este mundo y sus circunstancias, buscando éxito fuera donde solo hay finitud. Busque el verdadero, busque a Dios, busque el éxito en la búsqueda del interior que le permita que todo sea añadido y no sustraído por parte de Dios. De eso se trata, de transformarnos, de renovar nuestra mente y dejar que la palabra de Dios nos guíe hacia una perspectiva espiritual del mundo material en el que vivimos. Y para ello se necesita creer en el que puede convertir la necesidad en satisfacción plena. En Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Dios es poderoso para hacer y desea darme favores y quiere dar vida en abundancia. Yo tengo que poner mi corazón en mi confianza en Dios. El poder exaltar a Dios, el encomendarme a Dios, el que Dios guíe mi camino, el ver a Dios como mi ayudador, el no temer, no preocuparme, ¿verdad?, por las situaciones a mi alrededor, sino poner nuestra confianza en el Señor. Y así de esta manera tendremos el corazón confortado. La abundancia de Dios no depende de las circunstancias de este mundo. Todo lo contrario, la palabra manifiesta que no nos conformemos con este mundo, sino que renovemos nuestra mente para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Un salmo maravilloso nos dice que aunque ande en valle de muerte o de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Salmo 23:4. La vara como un instrumento de autoridad, de guía, de rescate, de protección nos alienta, porque antes debemos obedecer como la viuda de Sarepta, sin detener nuestra mirada en las cosas del mundo, sino poniéndolas en el Señor. No hay circunstancia, no hay valle de muerte que puedan contra nuestro Padre Celestial. Él es nuestra fortaleza, nuestro aliento vital, nuestra fuerza. Él desea para nosotros lo mejor.
lo que pretende es que nosotros lo elijamos también. Y algunos aspectos importantes que debemos considerar en nuestra vida. No debemos dudar ni siquiera un instante de lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere una vida de éxito, una vida de bendición para cada uno de nosotros. Vivir en abundancia es vivir conforme a la palabra de Dios. Que el Señor traiga bendición a nuestras vidas. Que el Señor traiga ese toque de su gracia para nosotros. Y que nosotros podamos seguir los pasos para poder estar en la bendición de Dios. Porque si le creemos a Dios, estaremos bendecidos. Que Dios bendiga a su hogar, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga la obra de sus manos. Te damos gracias, Padre, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.